Cuando Sofía Moreno, de 10 años, entró descalza en la pequeña panadería de barrio, con el último euro en el bolsillo, no imaginaba que el hombre tras el mostrador fuera Miguel Santamaría, millonario propietario de un imperio alimentario internacional que había abandonado todo por una vida sencilla. Con la ropa gastada y la mirada asustada, Sofía susurró tímidamente el precio del pan más pequeño. Pero cuando Miguel alzó los ojos y vio esos pies heridos por caminar descalza sobre el asfalto, la ropa desgarrada y los ojos llenos de lágrimas contenidas, algo se rompió dentro de él. Porque esa niña tenía los mismos ojos que su hija Emma, muerta 3 años antes, y lo que descubrió sobre la verdadera identidad de Sofía cambiaría todo para siempre. La panadería El Grano de Oro se encontraba en una tranquila calle del barrio de Malasaña, con sus escaparates que brillaban bajo la luz dorada del atardecer madrileño. El aroma de pan recién horneado se extendía por todo el barrio, atrayendo clientes desde cada rincón de la ciudad. Pero para Miguel Santamaría, de 42 años, eso no era solo una tienda, era su refugio del mundo que había dejado atrás. 3 años antes, Miguel era uno de los hombres más poderosos de España. Su imperio alimentario, Santamaría Internacional, valía más de 2.000 millones de euros y abastecía supermercados en toda Europa. Lo tenía todo: lujo, poder, respeto. Pero también tenía una hija de 7 años, Emma, que era la luz de sus ojos. Cuando un accidente de tráfico se la llevó junto con su madre, el mundo de Miguel se desplomó. Después del funeral, Miguel tomó una decisión que conmocionó el mundo empresarial. Vendió todo. Liquidó el imperio, donó gran parte de la fortuna a organizaciones benéficas y desapareció. Nadie sabía dónde había acabado el millonario Miguel Santamaría. En realidad, se había mudado a Malasaña con una nueva identidad. Había comprado una pequeña panadería y había comenzado una vida completamente diferente. Ahora se hacía llamar Marco, el panadero. Cada mañana a las 5 se levantaba para amasar el pan, encontrando en la simplicidad de ese gesto una paz que los millones nunca le habían dado. Sus clientes lo conocían como un hombre amable pero reservado, que hacía el mejor pan del barrio y que siempre tenía una palabra gentil para todos. Era un día de noviembre particularmente frío cuando Sofía entró en su tienda. Miguel estaba colocando los croissants en el escaparate cuando escuchó el sonido de la campanilla. Se dio la vuelta y su corazón se detuvo por un instante. Frente al mostrador había una niña de 10 años, con largo cabello castaño sucio y despeinado. Llevaba un vestido de verano demasiado grande para ella, probablemente de segunda mano, y una chaqueta de lana que había visto días mejores. Pero lo que golpeó inmediatamente a Miguel fueron sus pies. Estaba completamente descalza y las plantas estaban sucias y heridas por caminar sobre el asfalto. La niña tenía agarrado en la mano un euro, el único que poseía, y miraba con ojos muy abiertos la abundancia de pan y dulces expuestos. Sus ojos eran de un azul intenso, idénticos a los que Miguel recordaba cada noche en sus sueños. Los ojos de Emma. Sofía se acercó tímidamente al mostrador, alzando la mirada hacia Miguel con una mezcla de esperanza y miedo. Tenía el estómago rugiendo desde hacía horas, y esa tienda representaba la última posibilidad de comer algo ese día. Con voz pequeña y temblorosa, preguntó el precio del pan más pequeño que tenía. Miguel se arrodilló detrás del mostrador para estar a su altura. De cerca podía ver mejor las señales del sufrimiento en el rostro de la niña. Las mejillas hundidas por el hambre, los ojos cansados de quien ha visto demasiado para su edad, las pequeñas manos sucias que agarraban desesperadamente ese único euro. El panadero le preguntó dulcemente su nombre, y Sofía respondió bajando la mirada. Se llamaba Sofía Moreno, y solo tenía un euro, pero tenía mucha hambre de verdad. Miguel sintió el corazón encogerse. Esa niña no solo tenía hambre de comida, tenía hambre de gentileza, de calor humano, de alguien que se preocupara por ella. Y él, que había perdido todo lo que amaba, reconoció en ella un sufrimiento similar al suyo. Sonriendo, Miguel le dijo que ese euro valía exactamente el precio de su pan especial, pero que primero tenía que prometerle sentarse allí y hacerle compañía mientras comía. Hacía mucho que no tenía una joven cliente tan educada. Los ojos de Sofía se iluminaron como estrellas.
¿Cuánto tiempo hacía que nadie le hablaba con tanta gentileza? ¿Cuánto tiempo hacía que nadie la hacía sentir importante? Pero lo que Miguel no sabía era que la historia de Sofía escondía secretos que cambiarían ambas vidas para siempre. Miguel preparó para Sofía la cesta más rica que jamás había hecho: pan caliente, croissants con Nutella, galletas recién horneadas y una botella de leche fresca. Observó a la niña devorar todo con un hambre que partía el corazón, notando cómo trataba de comer lentamente para hacer durar ese momento lo máximo posible. Sentándose a su lado, Miguel le preguntó dulcemente dónde estaban sus padres. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas que trató de ocultar. La mamá había muerto cuando tenía 8 años. El papá bebía siempre, y cuando bebía se volvía malo. Mientras Sofía hablaba, Miguel notaba detalles que lo preocupaban cada vez más. Las pequeñas cicatrices en los brazos, la forma en que se sobresaltaba cuando oía ruidos fuertes, como si tratara de hacerse pequeña e invisible. Esa niña había sufrido violencias que ningún niño debería conocer jamás. Cuando le preguntó cuánto tiempo llevaba sin ir al colegio, Sofía respondió que hacía mucho. El papá decía que el colegio era una pérdida de tiempo, pero a ella le gustaba mucho leer los libros de la biblioteca. Miguel tomó una decisión instintiva. No podía permanecer indiferente ante tanto sufrimiento. Le propuso quedarse allí ese día, podía ayudarlo en la panadería y a cambio tendría todas las comidas calientes que quisiera. El rostro de Sofía se iluminó como si hubiera visto un milagro. Miguel fue a la trastienda y regresó con un par de zapatillas nuevas de la talla perfecta para Sofía. Eran zapatos que había comprado tiempo atrás para Emma, pero que nunca había tenido el valor de tirar. Mientras se los ataba, Sofía lo miraba con ojos que brillaban de emoción. Nadie le había regalado zapatos nuevos nunca, susurró. Pero mientras le acomodaba los cordones, Miguel notó algo que lo hizo estremecerse. En la muñeca izquierda de Sofía había un pequeño tatuaje, casi invisible pero inconfundible para quien sabía qué buscar. Era el símbolo de una organización criminal que él conocía bien de sus tiempos en el mundo empresarial. Alzó la mirada hacia Sofía, que lo estaba observando con absoluta inocencia. Esa niña no tenía idea de lo que significaba esa marca, pero Miguel sí, y lo que significaba era aterrador. Sofía no era solo una niña abandonada en la calle, era una niña marcada, probablemente destinada a un destino horrible que la organización criminal tenía planeado para ella. Y si Miguel tenía razón en sus sospechas, el padre de Sofía no era solo un alcohólico violento, era cómplice de algo mucho más grande y peligroso. Cuando le preguntó delicadamente sobre la marca en la muñeca, Sofía miró el tatuaje y su rostro se entristeció. El hombre de las gafas negras se lo había hecho cuando tenía 9 años, contó. Había dicho que ahora pertenecía a la familia, pero ella no había entendido qué quería decir. Miguel sintió la sangre helarse en las venas. La familia de la que hablaba Sofía era la misma organización que años antes había intentado chantajearlo para obtener contratos ilegales con su empresa. Una organización que traficaba con cosas que prefería no pensar, incluyendo niños. En ese momento entendió que salvar a Sofía no significaba solo darle una comida caliente y un lugar seguro donde dormir. Significaba protegerla de personas muy peligrosas que tarde o temprano vendrían a buscarla. Tomando dulcemente sus manos, Miguel le prometió a Sofía que ahora estaba segura con él y que nadie le haría daño nunca más. Pero mientras pronunciaba esas palabras, Miguel no sabía que esa misma tarde, en una villa escondida en la sierra madrileña, un hombre con gafas negras ya estaba organizando la búsqueda de la niña desaparecida. Durante toda la tarde, Sofía ayudó a Miguel en la panadería con un entusiasmo que partía el corazón. La niña parecía renacer. Reía mientras aprendía a quitar la harina de los mostradores. Hacía 1000 preguntas sobre el proceso de panificación y por primera vez en mucho tiempo sus ojos brillaban de felicidad genuina. Miguel la observaba trabajar y veía en ella la inocencia que su hija Emma no había llegado a perder, pero cada vez que notaba el tatuaje en la muñeca de Sofía, una rabia fría le subía por dentro. Conocía demasiado bien el mundo del que provenía ese símbolo. Hacia las 6 de la tarde, mientras Miguel cerraba la panadería y Sofía lo ayudaba a ordenar la última hornada de pan, un coche negro se detuvo frente a la tienda.
Bajaron dos hombres de traje oscuro, y Miguel reconoció inmediatamente el tipo. Eran los mismos que años antes habían intentado convencerlo de colaborar con ellos. Con voz calmada pero firme, Miguel le dijo a Sofía que fuera inmediatamente a la trastienda y se escondiera detrás de los sacos de harina. Escuchara lo que escuchara, no debía salir hasta que él la llamara. La niña, acostumbrada al peligro, obedeció inmediatamente sin hacer preguntas. Miguel admiró su instinto de supervivencia, pero se entristeció de que una niña de 10 años tuviera que conocer también el miedo. Los hombres entraron en la panadería con la arrogancia de quienes están acostumbrados a conseguir siempre lo que quieren. El más alto, con una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda, se acercó al mostrador. Dijeron que estaban buscando a una niña de 10 años, cabello castaño, probablemente sin zapatos. El hombre con la cicatriz mintió descaradamente, sosteniendo que se trataba de su sobrina que se había escapado de casa esa mañana. Miguel mantuvo una expresión neutral, reuniendo toda la experiencia adquirida en años de negociaciones difíciles en el mundo empresarial. Respondió que solo había tenido clientes adultos y sugirió buscar en los parques de la zona, donde los niños solían esconderse cuando peleaban con sus padres. El otro hombre, más bajo pero con ojos aún más fríos, le preguntó su nombre y Miguel respondió, usando la identidad falsa que había construido cuidadosamente. Marco Benítez, propietario de la panadería. Antes de irse, le dejaron una tarjeta de visita. Dijeron que había una recompensa sustancial para quien los ayudara a encontrar a la niña. Después de que los hombres se fueran, Miguel esperó 10 minutos antes de llamar a Sofía. La niña salió del escondite temblando, y Miguel entendió que había reconocido esas voces. Eran los hombres malos que siempre venían a llevarse a los niños, susurró Sofía con voz muy pequeña. Miguel se arrodilló frente a ella y le tomó delicadamente las manos. Le dijo que esos hombres nunca más volverían a hacerle daño, pero para eso necesitaba que confiara completamente en él. Sofía asintió con una seriedad que iba más allá de sus 10 años. Esa noche no podía dormir allí, explicó Miguel, porque podían regresar, pero conocía un lugar seguro donde nadie la encontraría. Mañana por la mañana regresarían juntos y comenzarían a construir una nueva vida para ella. Esa tarde Miguel llevó a Sofía a un apartamento seguro que había mantenido en secreto incluso durante sus años de millonario. Mientras la niña dormía en una cama limpia por primera vez en meses, Miguel tomó el teléfono y marcó un número que no llamaba desde hacía 3 años. Era el comisario Ruiz, y Miguel se identificó con su verdadero nombre. Necesitaba su ayuda para salvar a una niña. Era hora de usar el poder que había abandonado para proteger a la inocente que el destino había puesto en su camino. El comisario Alejandro Ruiz llegó al apartamento a las 7 de la mañana siguiente. Era un hombre de unos 50 años que había trabajado durante años en los casos más difíciles relacionados con el crimen organizado. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Cuando Miguel Santamaría había desaparecido del mundo empresarial, muchos habían especulado sobre los motivos, pero Ruiz era uno de los pocos que conocía la verdad. El millonario había elegido desaparecer después de rechazar categóricamente colaborar con ciertas organizaciones. Ruiz pensaba que Miguel había muerto, pero ahora descubría que para el mundo exterior efectivamente lo estaba, y Miguel prefería que siguiera siendo así. Miguel le contó todo: el encuentro con Sofía, el tatuaje, los hombres que habían venido a buscarla. Ruiz escuchó con atención creciente, tomando notas y haciendo preguntas precisas. El comisario conocía bien esa organización. Se hacían llamar la Familia del Sol y traficaban con todo: droga, armas y niños. Ese tatuaje significaba que consideraban a Sofía su propiedad. Probablemente la estaban preparando para ser vendida al mejor postor. Miguel sintió una rabia ciega subirle por dentro. Nunca permitiría que le pusieran las manos encima otra vez. El problema, explicó Ruiz, era que oficialmente no podían hacer mucho. El padre de la niña era técnicamente su tutor legal, aunque claramente era cómplice de lo que estaba pasando. Sería necesario tiempo para construir un caso sólido. Y mientras tanto, esa niña estaba en peligro.
a menos que desapareciera completamente. Nueva identidad, nueva vida, lejos de Madrid. Miguel tenía los recursos para hacerlo. Ruiz se levantó, especificando que no había oído nada. Pero si una niña en peligro recibiera ayuda de un ciudadano responsable que decidiera protegerla, a veces la justicia funcionaba de maneras no convencionales. Después de que Ruiz se fuera, Miguel se sentó junto a la cama donde Sofía aún dormía. La niña parecía tan pequeña y vulnerable, pero también fuerte. Había sobrevivido a cosas que habrían destruido a muchos adultos. Cuando Sofía se despertó, Miguel le preparó un desayuno digno de una princesa: croissants calientes, chocolate caliente, fruta fresca y mermelada casera. Mientras comía, le contó a pedazos su historia. Su madre había muerto en un accidente que Sofía sospechaba que no había sido accidental. Desde entonces había vivido con un padre que bebía cada vez más y que había empezado a traer a casa amigos extraños. Un día, cuando Sofía tenía 9 años, uno de esos amigos le había hecho el tatuaje y le había explicado que ahora formaba parte de una familia especial. No entendía qué quería decir, contó Sofía, pero luego había escuchado a su papá hablar por teléfono. Decía que pronto recibiría mucho dinero por ella. Miguel sintió el corazón romperse. Esa niña había sido vendida por su propio padre antes incluso de entender lo que estaba pasando. Tomándole las manos, Miguel le preguntó cómo se sentiría si pudieran irse lejos de allí, a un lugar donde nadie le haría daño nunca más. Los ojos de Sofía se iluminaron de esperanza. Cuando le preguntó por su papá, Miguel le explicó dulcemente que había tomado decisiones equivocadas. Ella merecía crecer en un lugar seguro, con alguien que la quisiera de verdad. Sofía lo pensó por un momento. Luego asintió con determinación. Quería irse con él. Era la primera persona amable que conocía desde que había muerto su mamá. Miguel la abrazó fuerte, sintiendo que estaba haciendo lo correcto. Esa misma tarde dejarían Madrid para siempre. Pero lo que no sabían era que la familia del Sol ya había descubierto dónde se escondían. A las 8 de la tarde, mientras Miguel preparaba los documentos falsos que había encargado años antes como plan de emergencia, escuchó el ruido de coches que se detenían frente al edificio. Se asomó cautelosamente a la ventana y vio lo que temía: 3 coches negros, al menos 8 hombres armados rodeando el edificio. Con voz calmada pero urgente, le dijo a Sofía que tenían que irse inmediatamente. La niña, que había aprendido a reconocer el peligro, no hizo preguntas. Tomó la pequeña bolsa que Miguel le había preparado y se puso los zapatos nuevos que él le había regalado. Miguel conocía cada centímetro de ese edificio. Años antes, cuando había comprado el apartamento, había hecho instalar una vía de escape secreta que conectaba su apartamento con el edificio adyacente a través de los sótanos. Era una precaución que esperaba no tener que usar nunca. Guió a Sofía a través de un panel oculto en la pared de la cocina que se abría a una escalera de servicio que bajaba a los sótanos. Mientras caminaban en la oscuridad, iluminados solo por la linterna del teléfono de Miguel, escucharon las voces de los hombres que derribaban la puerta del apartamento. Sofía preguntó a dónde iban, y Miguel respondió que iban a un lugar seguro. Le preguntó si confiaba en él, y la niña respondió que sí, sin dudar. Después de 20 minutos caminando por túneles y pasajes secretos, emergieron en el garaje de un edificio a 3 cuadras de distancia. Allí los esperaba un coche que Miguel había preparado con placas falsas y documentos de viaje. Mientras se ponían en marcha, Miguel le explicó a Sofía que a partir de ese momento su nombre sería Emma Benítez y él sería su padre Marco. Sofía preguntó por qué Emma, y Miguel sintió un nudo en la garganta. Era el nombre de una niña muy especial que había conocido, una niña valiente como ella. Condujeron toda la noche, dirigiéndose hacia una pequeña ciudad en los Pirineos, donde Miguel había preparado una nueva vida. Había comprado una casa, montado una panadería y creado una identidad completamente nueva para ambos. Mientras Sofía dormía en el asiento del acompañante, Miguel repasó todo lo que estaba dejando atrás: su vida anterior, sus recuerdos, la tumba de su hija. Pero mirando a esa niña que dormía serena por primera vez en años, sabía que había tomado la decisión correcta. Al amanecer llegaron a Jaca, un pequeño pueblo de montaña donde nadie los buscaría jamás. La casa que Miguel había comprado
Era pequeña, pero acogedora, con un jardín donde Sofía podía jugar y una vista de las montañas que quitaba el aliento. Sofía preguntó con ojos muy abiertos de asombro si era allí donde vivirían. Miguel sonrió diciéndole que era su hogar y le propuso ir a ver su habitación. Sofía explotó de alegría cuando vio el cuarto que Miguel había preparado para ella: paredes pintadas de rosa, una cama con sábanas de flores, un escritorio para hacer los deberes y sobre todo una estantería llena de libros para niños. Nadie le había preparado nunca una habitación solo para ella, dijo Sofía con lágrimas en los ojos. Ahora sí, respondió Miguel, y mañana la inscribiría en el colegio. Esa tarde, mientras Sofía dormía en su nueva cama, Miguel se sentó en el jardín a mirar las estrellas. Por primera vez en 3 años se sentía vivo otra vez. Había encontrado un nuevo propósito: proteger y criar a esa niña que el destino había puesto en su camino. No sabía que Sofía, antes de dormirse, había susurrado una oración de agradecimiento por haberle enviado un papá tan bueno. 6 meses después, la vida en Jaca había tomado un ritmo sereno y feliz. Sofía, ahora oficialmente Emma Benítez, se había convertido en la niña más querida del colegio. Sus notas eran excelentes, había hecho muchas amistades y, sobre todo, había recuperado esa sonrisa espontánea que caracteriza a los niños felices. Miguel había reabierto una panadería en el centro del pueblo y allí también se había convertido en un punto de referencia para la comunidad. Sus croissants eran famosos en todo el valle, pero lo que más llamaba la atención era ver cómo él y Sofía se habían convertido en una verdadera familia. Cada mañana Sofía lo ayudaba en la panadería antes de ir al colegio, y cada tarde hacían los deberes juntos en la mesa de la cocina. Miguel la había inscrito en clases de piano, y la casa se llenaba de música cuando Sofía practicaba. Una tarde de primavera, mientras Sofía jugaba en el jardín con algunos amiguitos, llegó una visita inesperada. El comisario Ruiz había hecho el viaje desde Madrid para traer noticias importantes. La familia del Sol había sido desmantelada, anunció sentándose con Miguel en la terraza. 12 arrestos, incluyendo al padre de Sofía. Habían encontrado pruebas de tráfico de menores, documentos falsos, todo lo que se necesitaba para condenarlos. Miguel sintió un peso enorme quitarse de los hombros. ¿Y Sofía? Oficialmente Sofía Moreno había muerto en un accidente 3 meses antes. Los documentos habían sido arreglados. Emma Benítez era libre de vivir su vida. Miraron juntos a Sofía, que reía con sus amigos, columpiándose en el columpio que Miguel había construido para ella. Ruiz dijo que había hecho lo correcto. Esa niña había renacido. Miguel respondió que no había sido él quien la salvó. Había sido ella quien lo salvó a él. Esa noche, durante la cena, Sofía le hizo a Miguel una pregunta que lo emocionó. ¿Podía llamarlo papá incluso cuando estuvieran solos, no solo cuando hubiera gente? Miguel sintió los ojos llenarse de lágrimas. Sería el regalo más hermoso que podría hacerle. Sofía sonrió declarando que él era el mejor papá del mundo. Un año después, Miguel decidió contarle a Sofía la verdad sobre su identidad pasada. La niña, ahora de 11 años, lo escuchó con seriedad y luego comentó que estaba contenta de que hubiera elegido ser un papá en lugar de un millonario. El dinero no sabía hacer croissants con Nutella. La panadería siguió prosperando y Miguel empezó a pensar en expandir el negocio. Sofía soñaba con convertirse en veterinaria para ayudar a los animales, y Miguel estaba decidido a darle todas las oportunidades para realizar sus sueños. 2 años después de llegar a Jaca, recibieron una visita especial. La maestra de Sofía había nominado a su familia para un premio nacional dedicado a las historias de adopción más hermosas de España. Cuando llegaron los periodistas, Miguel y Sofía contaron su historia, obviamente una versión modificada, de cómo un panadero había adoptado a una niña en dificultades. Cuando el periodista le preguntó a Sofía qué le había enseñado su padre, la niña respondió mirando a Miguel con adoración que el amor no necesitaba ser perfecto para ser verdadero, y que a veces las mejores familias eran las que se elegían, no en las que se nacía. Esa noche, observando a Sofía estudiar para un examen de matemáticas, Miguel repensó en el día en que esa niña descalza había entrado en su panadería madrileña. Había venido buscando un trozo de pan
y se había convertido en la razón por la que valía la pena despertarse cada mañana. Había perdido una hija, pero había encontrado otra. Había abandonado un imperio, pero había construido una familia. Había dejado los miles de millones, pero había encontrado una riqueza que ningún dinero podía comprar. La pequeña Sofía Moreno había desaparecido para siempre, pero Emma Benítez estaba creciendo rodeada de amor, seguridad y las infinitas posibilidades que cada niño merece. Y Miguel Santamaría, el exmillonario convertido en panadero, había descubierto que la verdadera riqueza se mide en sonrisas, abrazos y las pequeñas manos que se aferran a las tuyas cuando cruzas juntos la calle hacia casa. Si esta historia os ha tocado el corazón y os ha hecho creer en el poder del amor que nace de las circunstancias más inesperadas, dad like y compartid. Miguel y Sofía demuestran que las familias más hermosas son las que eliges con el corazón. Suscribíos para más historias que celebran el coraje, la compasión y la fuerza del amor que sabe transformar vidas. Activad la campanita. Recordad, a veces basta un gesto de amabilidad para cambiar para siempre el destino de alguien. No subestiméis nunca el poder de tender la mano a quien lo necesita,